Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas las que nos acompañan en esta mañana para informarse sobre un tema por demás importante e interesante, que es el diagnóstico temprano de la leucemia linfoblástica aguda. Quiero comentarles que esta transmisión, esta iniciativa forma parte de la colaboración que tenemos la Fundación Unidos, Pro Trasplante de Médula Ósea y Fundación de ALBA, que somos dos organizaciones que tenemos 36 años trabajando en apoyo a pacientes con cánceres hematológicos y que parte de nuestras iniciativas tienen que ver con eso, con allegarles a la población en general, pero también a la población que ya padece esta enfermedad, información que puede mejorar su calidad de vida. Entonces, el día de hoy vamos a tener la presencia pues muy interesante de un médico hematólogo egresado del Hospital General de México, quien es también encargado de las leucemias crónicas y neoplasias mieloproliferativas, que es el doctor Gilberto Barrancó. Doctor, muchísimas gracias por este compromiso que tienes hacia las organizaciones de pacientes, hacia los pacientes, para que tengan mucha más información sobre este padecimiento. Quiero decir que el doctor también es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, bienvenido esta mañana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias también por la presentación, Millana, y bueno, a la Fundación de ALBA y a Unidos, pues también por considerarme para estar con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar, doctor. Quiero dar un poco de contexto de cómo vamos a llevar este live para todos aquellos que nos escuchen. Vamos a hacerlo como una charla en un formato de entrevista. Sí me gustaría también decirle a toda la gente que se pueda conectar esta mañana que adelante, si tienen preguntas, aprovechen este espacio que nos está dando el doctor Barrancó para hacer todas las preguntas, ¿no? Esclarecer dudas que puedan tener respecto a todo lo que se va a conversar aquí esta mañana. Entonces, doctor, si estás de acuerdo, comenzamos ya para no tener más preámbulo. Sí, claro que sí. ¿Sí? Pues vamos a empezar con la pregunta obligada, doctor. ¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? Que de aquí en adelante quizás podamos empezar a llamarla como LLA. Ok, perfecto. Bueno, sí, la leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer hematológico, un cáncer de la sangre. Voy a tratar de de utilizar palabras muy sencillas, ¿sí? Para que, pues, casi todos podamos entenderlo y hablemos el mismo lenguaje. Entonces, bueno, pues para empezar vale la pena explicar de dónde nace la sangre. La sangre nace de la médula ósea. La médula ósea está dentro de los huesos. Ahí está la fábrica de la sangre. Todos los días se producen millones y millones y millones de células. Principalmente se producen los eritrocitos, que son los que llevan la hemoglobina, el oxígeno a todo nuestro cuerpo, los leucocitos, que nos defienden de infecciones, las plaquetas que nos ayudan a que la sangre coagule, por ejemplo, cuando nos cortamos. Entonces, en cada una de esas divisiones, imagínense, son millones de divisiones, y en esas divisiones pueden ocurrir errores genéticos, ¿sí? En los cuales, pues, si ese error no es detectado por los mecanismos naturales de reparación del cuerpo, por el sistema inmunológico, se perpetúa. Y entonces así nacen, pues, los cánceres hematológicos. La leucemia linfoblástica aguda es un cáncer específicamente de unas células de glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Pueden ser linfocitos B, linfocitos T. Y es un cáncer que se produce en precursores, o sea, en una etapa muy temprana de la maduración de estos linfocitos. Y una de las características más importantes de esta leucemia es que no permite, al darse estas alteraciones genéticas, no se permite que los linfocitos maduren y lleguen a hacer su trabajo normal, sino se quedan en un estado precursor. Esos linfocitos no son funcionales y entonces, como proliferan mucho más rápido que otras células de la médula ósea, empiezan a saturar la médula ósea, la fábrica de la sangre, y no dejan que las células normales, las células buenas, empiecen a producir el resto de las células sanguíneas.
y por eso, pues las manifestaciones clínicas características de la leucemia linfoblástica. Entonces, pues podemos decir que es un tipo de cáncer, agresivo de la sangre, ¿ok? Muy bien. Doctor, vamos a hablar de la estadística. ¿Cómo está este padecimiento? ¿Cómo se está presentando? ¿Cuál es la estadística, los números que hay en nuestro país, en México, respecto de la LLA? ¿Le afecta más a hombres? ¿Le afecta más a mujeres? ¿Qué está pasando en términos de incidencia, de mortalidad? Sí, claro, bueno, es importante saber dónde estamos situados con esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una epidemiología, pues, característica. Sabemos que en México a veces no tenemos muchos datos, pero cada día se está trabajando por mejorar ese registro epidemiológico. Y bueno, algo importante que podemos decir es que la leucemia linfoblástica pues es el tipo de cáncer más frecuente en niños, entre 1 y 15 años. Afecta ligeramente más a los hombres que a las mujeres. Y bueno, para dar algunos números, aunque pueden no ser tan apegados a la realidad, pero normalmente pues se diagnostican alrededor de 4 a 5 casos por 100,000 habitantes por año en este grupo de edad de 1 a 15 años. Y en los adultos, pues es menos, alrededor de la mitad, de 2 casos por 100,000, 1 a 2 casos por 100,000 habitantes por año. Cabe destacar que la leucemia linfoblástica, por alguna razón, es más frecuente en nuestro país, en Centroamérica, y también platicando con algunos otros colegas de Latinoamérica, también suelen verla de forma más frecuente que otro tipo de leucemia, que es la leucemia amiloide aguda, por ejemplo, en los adultos, ¿sí? En los adultos, la leucemia amiloide aguda, en teoría, pues es la leucemia aguda más frecuente en Estados Unidos, en Europa. De hecho, cuando platicamos en foros de Europa o de Estados Unidos que nosotros tenemos muchos pacientes adultos con leucemia linfoblástica, se les hace un poco increíble, pero la verdad es que es así. En los adultos, la leucemia linfoblástica casi representa al menos el 50% de las leucemias agudas. Ok. Doctor, qué interesante esto que comentas, ¿no? Haciendo estos comparativos. Entonces, podemos hablar de que hay factores de riesgo para la leucemia linfoblástica aguda, que a lo mejor están más presentes en la población en nuestro país. Puede ser una combinación de varias cosas. Desafortunadamente, hay pocos tipos de cáncer en los cuales se ha identificado un solo factor como capaz de desarrollar ese cáncer. Por lo regular es algo multifactorial y la leucemia linfoblástica no es la excepción. Entonces, en nuestro país, pues bueno, pueden jugar varios factores como predisposición genética, ¿sí? Por eso a lo mejor también lo vemos pues, en la región de Centroamérica o Sudamérica, pues una epidemiología parecida. También pues exposiciones a ciertos agentes ambientales, algunas comorbilidades como la obesidad, todo eso puede contribuir a este cambio en la epidemiología respecto a otros países. Pero bueno, hay algunos estudios que se han hecho para determinar factores ambientales y bueno, pues se han identificado pocos factores, ¿no? Realmente con peso. Alguno de ellos, pues, por ejemplo, la radiación ionizante, exposición a químicos como el benceno. Yo recuerdo que antes era más común, afortunadamente cada vez lo vemos menos, pero era muy común identificar esta enfermedad en ciertas profesiones, por ejemplo, pues en personas que trabajaban con tintes de cabello, pues era muy común que llegaran, en personas que se dedican a la agricultura o exposición de ciertos químicos que utilizan, pues sobre todo algunos derivados o benceno, pues también lo veíamos muy frecuente. Esto está empezando a cambiar, pero pues no podemos echarle la culpa a una sola cosa. Son muchos factores los que pueden influir. Muy bien, doctor. ¿Cuáles serían entonces esas señales de alerta para poder pensar que son síntomas y que por ahí se pudiera diagnosticar una leucemia linfoblástica aguda? ¿De qué hay que Claro, estar alerta? claro. Bueno, es muy importante saber que es difícil prevenir una leucemia aguda.
¿sí? Incluso una leucemia. Hasta el momento no tenemos todavía las herramientas para poder prevenir una leucemia. Pero lo más importante es el diagnóstico temprano. ¿Y cómo podemos tener un diagnóstico temprano? Pues es una responsabilidad compartida, sin embargo, pues todos debemos hacernos responsables de nuestra salud. Entonces, acudir periódicamente al médico a revisiones, aunque no sea precisamente porque nos sintamos mal, sino periódicamente para checar cómo está nuestro peso, la presión arterial. En los niños el caso del crecimiento, ¿sí? Una exploración física para ver pues, si su crecimiento y desarrollo es el habitual. Eso es fundamental, ¿no? Eso lo deberíamos de hacer toda la población. Pero en el caso específico de la leucemia linfoblástica, es una enfermedad que se desarrolla rápidamente. De hecho, cuando yo empecé a hacer la especialidad, eso fue lo que más me llamó la atención de los pacientes con esta enfermedad, que eran pacientes que un mes atrás, 2 meses atrás, hacían su vida perfectamente normal y de repente pues empezaron a sentir muy cansados, ¿no? Los datos que nos pueden orientar es un cansancio extremo que va acompañado por lo general de palidez. ¿Y esto por qué se da? Porque baja la hemoglobina. ¿Sí? Recordemos que esos blastos, esas células malignas están invadiendo la médula ósea y hacen que las células buenas de la hematopoiesis o de la fábrica de la sangre normal pues no trabajen adecuadamente. Entonces baja la hemoglobina, las personas empiezan a sentir muy cansadas, sienten que su corazón late muy rápido, o sea, hay taquicardia, ¿sí? Caminan o suben escaleras y se sienten muy fatigados. Esto va acompañado con una coloración pálida. Sus familiares o amigos suelen notarlo, ¿no? Fácilmente. Oye, te ves muy pálido, te ves amarillo. Además puede ir acompañado de fiebre, ¿sí? Fiebre, porque puede haber infecciones. Como bajan el resto de las defensas buenas que nos protegen de infecciones, va a haber infecciones. O la misma leucemia puede provocar fiebre también. Puede haber pues, falta de apetito, algunos síntomas generales y también puede haber mayor predisposición a sangrados porque también bajan las plaquetas. Entonces, pues bueno, pueden aparecer lesiones en la piel o en la boca, ¿sí? Que nosotros conocemos como petequias, que son pues puntitos, muchos puntitos rojos del tamaño de la cabeza de un alfiler, a lo mejor, o moretones, ¿sí? Sin que haya pues algún golpe o alguna lesión. En conjunto, estos datos de alarma nos orientan a pensar en este tipo de enfermedades, no son específicos. Otro puede ser pues, los crecimientos ganglionares. Los ganglios linfáticos son órganos, son pequeños organitos que tenemos en todo nuestro cuerpo y que nos ayudan a la maduración justo de los linfocitos. Entonces, las células de la leucemia también pueden alojarse en esos ganglios linfáticos y crecer. Entonces, podemos encontrar crecimientos ganglionares, los más fáciles para acceder a una exploración, pues son los del cuello, arriba de las clavículas, axilas, abdomen, ingles, etcétera. Muy bien. Ya lo dijiste, doctor, no se puede prevenir. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué pruebas hay que hacer para diagnosticar? Porque bien lo dijiste, es corresponsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no? Exacto. Sí, claro. No se puede prevenir y los primeros datos, pues ya los comenté, los primeros síntomas, ¿sí? Y en una biometría hemática nosotros podemos identificar, cualquier médico puede identificar datos que sugieran una leucemia linfoblástica o una leucemia aguda. Ahí en la biometría hemática, pues nosotros encontraremos que la hemoglobina está muy bajita, ¿sí? Que las plaquetas también pueden estar muy bajas, que los leucocitos pueden estar muy altos o pueden estar también muy bajos. Y en los hallazgos microscópicos podemos encontrar células inmaduras, ¿sí? Células que normalmente no se ven ahí, o sea, los blastos. Y esos datos en la biometría hemática nos pueden advertir que el paciente requiere pues, una valoración por algún especialista, hematólogo, oncólogo. Uh-huh. Ellos serían los especialistas, el hematólogo y el oncólogo. Sí, normalmente en los pacientes adultos los tratamos los hematólogos, los pacientes pediátricos también los hematólogos, pero también hay grupos de oncología que también llevan el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Por lo general es un trabajo en conjunto. ¿Sí? Muy bien. Doctor, y en el caso de tumores hay etapas. ¿La leucemia tiene también etapas? ¿Hay leucemia linfoblástica aguda más grave que otra, por ejemplo? Sí, bueno, esta es una pregunta recurrente porque cuando se hace el diagnóstico,
pues nosotros, voy a unir esta pregunta con la anterior, ¿no? La biometría hemática nos ayuda, ¿sí?, a sospecharlo, pero hacer el diagnóstico ya final requiere estudios especiales, un aspirado de médula ósea, una biopsia de médula ósea, esto es decir, un estudio donde con una aguja sacamos muestra directamente de la fábrica de la sangre, que por lo general puede ser en el esternón, en la cresta ilíaca o en ocasiones en la tibia en los niños, ¿sí? Y analizamos esas células. Y ese estudio, analizamos esas células a nivel genético, a nivel de qué antígenos o qué estructuras presentan esas células para poder corroborar el diagnóstico y evaluamos su morfología. Con eso nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Y a diferencia de otros tipos de cáncer, como los tumores sólidos, pues este es un cáncer que no está localizado, ¿no? La sangre pues, circula por todo nuestro cuerpo. Entonces, no podemos hablar como tal de un sistema de estadificación de la leucemia linfoblástica, sino más bien podemos hablar de factores pronóstico. Cada paciente es diferente, cada enfermedad es diferente y sus células serán diferentes, pero las hemos clasificado, ¿sí?, de la mejor manera posible, y hablo así en plural, las hemos clasificado los médicos, los hematólogos, las organizaciones como la OMS, ¿sí?, para poder identificar factores pronósticos. Hay algunos factores pronósticos, sobre todo genéticos, que nos ayudan a vislumbrar si la leucemia se comportará de una forma más agresiva o menos agresiva, aunque todas son agresivas, pero habrá algunas que pueden tener más resistencia al tratamiento, ¿sí? Esos pueden ser algunos factores. También, la edad, también eso nos ayuda a darle, pues, un riesgo mayor al paciente que diagnosticamos con la leucemia, pacientes mayores de 15 años, ¿sí? Cómo debuta la enfermedad, si tiene infiltración a otros órganos, por ejemplo, el sistema nervioso central, testículo, piel o a órganos fuera de la sangre o de la médula ósea. Entonces, todos esos factores nosotros decimos, bueno, es un paciente con una leucemia linfoblástica aguda con estos factores de alto riesgo, ¿sí? Pero no hay como tal una estadificación, no podemos decir etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Muy bien. Doctor, tocaste el tema del tratamiento. Una vez que ya se diagnosticó, ¿cómo se trata este tipo de padecimiento? Ok. Bueno, pues el tratamiento es complejo, ¿sí? De hecho, hacer el diagnóstico tampoco no, el diagnóstico completo, así, con todas las pruebas moleculares, en ocasiones es complicado, ¿sí? Pero, pues el tratamiento, por lo general, lo podemos dividir en fases. En fases, una fase que se llama inducción a la remisión, luego viene la consolidación, luego viene el mantenimiento, y hay diversas variaciones. Es importante aclarar que cada centro hospitalario puede tener un protocolo distinto de tratamiento. Casi todos incluyen este esquema de inducción, consolidación, mantenimiento y se utilizan dosis variables de diferentes fármacos. Además, se suele utilizar algo que se llama profilaxis para disminuir el riesgo o tratar a aquellos pacientes que han tenido infiltración de la leucemia al sistema nervioso central. Por eso a veces se incluye radioterapia, ¿sí? Se incluye aplicación de quimioterapia intratecal, ¿sí?, a través del canal medular del líquido cefalorraquídeo. Pero el tratamiento está basado en la actualidad, el tratamiento de primera línea en quimioterapia, en ciertos tipos de leucemia, perdón, también se pueden asociar fármacos como anticuerpos monoclonales, ¿sí?, que no es quimioterapia, sino son medicamentos que se fijan a las células que expresan cierta molécula, ¿sí?, y pueden distinguir entre las células, pues, del cáncer y células que no expresen esas partículas. Y algunos otros medicamentos que se llaman moléculas pequeñas o inhibidores directos de algunas vías o proteínas que utiliza la célula del cáncer para proliferar, ¿sí? Por ejemplo, inhibidores como imatinib, dasatinib. Todas estas combinaciones son las que solemos utilizar y el tratamiento suele durar alrededor de 2, 3 años ya con el mantenimiento. La fase intensiva durará los primeros meses y luego ya vendrá el tratamiento pues un poquito menos intensivo. Y bueno, si se identifican factores de alto riesgo, pues a veces se puede consolidar una respuesta adecuada al tratamiento con un trasplante de médula ósea, con un trasplante hematopoyético, que igual podemos hablar un poquito más adelante de un trasplante hematopoyético.
Excelente, doctor. A ver, hablaste ya de que son tiempos largos, estamos hablando de 2 a 3 años, ¿no? Pensando en el tratamiento, pero ¿cuáles son, por ejemplo, los riesgos o efectos secundarios? ¿Qué puede esperar un paciente cuando empieza a ser tratado? Seguramente Claro. los más recurrentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, el diagnóstico de una enfermedad así causa un shock, ¿no? Es siempre muy difícil, bueno, incluso comunicar la noticia, pues a nosotros como médicos nos da pues mucha pena, ¿sí? Nos entristece también tener que dar un diagnóstico así y siempre pues los pacientes pues van a sufrir, ¿no? Evidentemente pues un golpe anímico, los pacientes, la familia y cambia totalmente pues todo su entorno. Entonces, es importante y a veces desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente porque hay muchos pacientes para poder explicar tan a detalle, ¿no? Lo que puede llegar a suceder. Pero para empezar es importante decir que se trata de forma multidisciplinaria, ¿sí? Es importante pues ver que el paciente también tenga un soporte emocional, ¿sí? Valoración por nutrición, ¿ok? Es importante pues planear las actividades físicas del paciente, ¿sí? Y ya el tratamiento dirigido de la leucemia, pues bueno, tenemos que explicar al paciente, o normalmente le explicamos a los pacientes, que el tratamiento está basado en quimioterapia. La quimioterapia son fármacos que suelen aplicarse de forma intravenosa y que tienen ciertos efectos secundarios que pueden ser a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ¿sí? A corto plazo, pues como son medicamentos que no distinguen entre células buenas, ¿sí? Y células del cáncer, pues también pueden afectar a otras células del cuerpo que están en división, como por ejemplo el cabello, el tracto digestivo, los epitelios. Por eso, pues puede aumentar el riesgo de infecciones, se puede caer el cabello, puede haber diarreas, puede haber inflamación de las mucosas, ¿sí? A mediano plazo, pues puede haber alteraciones cardiopulmonares, ¿sí? Puede haber infecciones, ¿sí? Y a largo plazo, pues aumenta el riesgo también de segundas neoplasias, de que vengan otros tipos de cáncer, incluso no relacionados con la sangre. Todos esos riesgos pues son menores que el beneficio, porque si no se da un tratamiento para esta enfermedad, pues es una enfermedad mortal. Muy bien. Doctor, hablaste de un equipo multidisciplinario, conformado por qué tipo de especialistas, hematólogos. ¿Quién más tendría que estar involucrado en el tratamiento de un paciente? Sí, claro, pues el hematólogo por lo general toma la batuta, pero bueno, pues siempre debe estar acompañado, pues trabajo social, psicología, en ocasiones psiquiatría. Solemos pedir estudios de imagen, entonces los médicos de imagen nos ayudan bastante. Clínica del dolor, cuidados paliativos, que cuidados paliativos no necesariamente tiene que ser cuando un paciente es terminal, sino también cuidados paliativos nos ayuda a dar, pues, a que el paciente esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? O sea, que enfrente esta enfermedad de las mejores condiciones posibles. Necesitamos de muchos interconsultantes porque es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Entonces, a veces necesitamos de la valoración del cardiólogo, del neurólogo, del nefrólogo, ¿sí? Pero por lo general, pues el hematólogo es el que lleva ahí la batuta. Muy bien. Doctor, supongo que también la nutrición es importante. Vamos a entrar al tema de cómo se prepara un paciente para recibir estos tratamientos, para mantenerse de la mejor manera a lo largo del tratamiento. Sí, la nutrición es importante. Bueno, no nada más para las personas con leucemia, para todos, sí. Creo que cada vez debemos de hacer mayor conciencia de eso. Nuestra población estamos pues muy acostumbrados a comer mal. Y bueno, pues ya una persona con leucemia pues debe tener mayores cuidados, ¿no? Alimenticios. Cuando está recibiendo los tratamientos, pues hay que evitar alimentos que pudieran estar contaminados por alguna bacteria o aumentar el riesgo de infecciones, porque las defensas pues bajarán. Entonces, es importante cuidar muy bien la preparación de los alimentos, evitar alimentos crudos, ¿sí? Y pues también tener un adecuado control de las grasas, de los carbohidratos, ¿sí? Todo eso también influye en que pues el sistema inmunológico pueda responder mejor
ante este tipo de enfermedades. Supongo, doctor, que son pacientes mucho más propensos a infecciones. ¿Qué otras recomendaciones crees que se le puede dar a la población que ya tiene este diagnóstico como para ayudar en un mejor pronóstico del tratamiento? Sí, claro. Sí, pues el riesgo de infecciones es alto, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es siempre, pero más ahora que estamos atravesando épocas de pandemias, entonces hay que usar el cubrebocas, ¿sí? Cuando los pacientes salen, los pacientes, sus acompañantes o las personas que conviven con ese paciente, el uso de cubrebocas es muy importante, ¿sí? El lavado de manos antes, después de tener contacto con el paciente. No significa que el paciente va a estar aislado y sin convivir con nadie, porque eso pues también impacta, ¿no? Pero hay que tener estas barreras de precaución. El cubrebocas es una barrera que ayuda bastante. Y bueno, pues cuando el paciente esté solo en casa o con una persona que no ha tenido contacto con personas que potencialmente pudieran estar enfermas, pues pueden estar sin el cubrebocas, ¿no? Entonces, eso, el lavado de manos antes y después de tocar, pues incluso algunos objetos que pudieran también estar contaminados, es sumamente importante. Muy bien. Doctor, hablaste en un principio que también el tratamiento pudiera incluir un trasplante de médula ósea. ¿Quiénes serían candidatos y cómo es un trasplante de médula ósea? Sí, claro. Bueno, pues hablé que hay ciertos factores pronóstico, ¿no? Nosotros tenemos identificados algunos factores que si el paciente presenta esa característica, sabemos que tiene más riesgo de que si solamente damos quimioterapia, pues la leucemia regrese o regrese más rápido, ¿sí? Entonces, el trasplante hematopoyético está indicado pues en pacientes que tienen esos factores de alto riesgo. O cuando ya dimos un tratamiento para la leucemia se controló y hubo una recaída. Entonces, al momento de dar una recaída, tenemos que dar otro tratamiento para volver a meter al paciente en una remisión, o sea, que haya una respuesta adecuada al tratamiento y entonces sí pensar en hacer un trasplante hematopoyético. El trasplante hematopoyético es un procedimiento, no es una cirugía, es un procedimiento en el cual se sustituye esa fábrica de la sangre, esa hematopoiesis enferma del paciente, por una fábrica de la sangre pues sana. Por lo tanto, necesitamos un donador y evidentemente pues no cualquier persona puede ser el donador de esa fábrica, de esas células. Tiene que ser un donador que sea genéticamente en un sistema que se llama HLA, que nos ayuda a distinguir lo propio de lo ajeno. Tiene que ser muy parecido, si no es que idéntico, ¿sí? Para, o al menos la mitad idéntico, que es el trasplante haploidéntico, para que se pueda injertar esas células en el paciente y producir nuevamente esa fábrica de la sangre. Y antes de hacer ese procedimiento de la infusión de células, el paciente recibe una quimioterapia muy intensa, 10 veces más alto por lo regular que la quimioterapia convencional, para que se elimine las células neoplásicas residuales y la hematopoiesis anormal enferma, y ahora sí después podamos poner o infundir esas células como si fuera una transfusión al paciente. Las células, ¿cómo se obtienen? Pues se obtienen de un donante. Anteriormente, la forma clásica de obtener las células era directamente de la médula ósea, se hacían muchas funciones en quirófano y ahí se obtenían las células progenitoras hematopoyéticas, pero ahora la fuente más utilizada es la sangre periférica. Al donante lo que se le hace es administrarle unos medicamentos que ayudan a que se liberen las células madre hematopoyéticas al torrente sanguíneo. Se hacen unas pruebas para verificar que evidentemente se hayan unas pruebas de sangre, ¿sí? Con una punción venosa, para identificar que evidentemente sí se hayan liberado esas células. Y luego se conecta a una máquina de aféresis, que es una máquina como si estuvieran donando sangre, ¿sí? Y se pueden colectar esas células. Y así se obtienen. Otra fuente que es útil en los niños es la sangre de cordón umbilical, ¿sí? La sangre de cordón umbilical también puede ser una fuente y hay algunos bancos de cordón umbilical y obviamente pues se hacen los estudios de compatibilidad para ver si puede funcionar en algún paciente. Excelente, doctor. Creo que hay un par de preguntas aquí que están muy relacionadas con este tema de trasplante que me gustaría de una vez darle salida. Edith Ortigosa nos pregunta,
Hola, buenos días. Disculpe, ¿qué pasa cuando ya hay células cancerosas en el cerebro? ¿Qué tanta probabilidad hay de que un trasplante de médula ósea sea un éxito? Ok, es muy importante pues aclarar que el trasplante no es un procedimiento de rescate, o sea, no es de que, bueno, el tratamiento con quimioterapia no funcionó, pues vamos a trasplantarlo, ¿no? El paciente tiene que estar en la mejor respuesta posible y esto significa que tiene que estar en remisión en todo el cuerpo, ¿no? O sea, cuando hay células del sistema, células o blastos en el sistema nervioso central o todavía hay actividad de la enfermedad, pues incluso con el trasplante el riesgo de recaída es alto, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es tratar de eliminar la enfermedad, tanto en el sistema nervioso central como en médula ósea, en sangre periférica, para considerar que un paciente pudiera someterse al trasplante. Y el trasplante no es que con el trasplante todos los pacientes pues se van a curar, sino que sí aumenta las probabilidades de que la leucemia ya no regrese, ¿sí? No las aumenta al 100%, pero sí las aumenta de forma considerable. Muy bien. Porque hay otra pregunta también mucho en ese mismo sentido, doctor, y están diciendo, si me la pueden poner por favor ahí, ¿qué tan necesario es el trasplante en el proceso de mantenimiento? El trasplante en el proceso de mantenimiento, normalmente cuando un paciente está en mantenimiento, si no se consideró que se podía beneficiar en primera línea del trasplante, pues termina el mantenimiento y luego pasa a una etapa de vigilancia. Entonces, pero si es un paciente que se considera candidato a trasplante y bueno, pues por alguna razón ya llegó hasta el mantenimiento, pues entonces se valora el riesgo-beneficio de hacer el trasplante y pues bueno, si está indicado, se realizaría. Muy bien. Y si quieres, creo que vale la pena también incluir las otras dos preguntas porque tienen Ujú. que ver, por ejemplo, si la leucemia se puede heredar. Ok, no, no es una enfermedad que se herede, ¿sí? O sea, es una enfermedad, cuando nosotros hablamos de alteraciones genéticas, pues como ya lo comenté, son células que se van dividiendo día a día y ahí se va transfiriendo la información genética en nuestras propias células. Si bien no se considera una enfermedad hereditaria, sí se ha visto que hay personas o familiares de primera línea que han tenido pues familiares con leucemia, con alguna otra enfermedad, cáncer hematológico, pues tienen un riesgo incrementado que la población que no tiene sus antecedentes. Muy bien. Y tenemos una pregunta más, doctor. Estabas hablando sobre los lunares rojos, las petequias. Cuando ya son muchos lunares rojos en el cuerpo, ¿eso es un síntoma de alarma? Bueno, es muy diferente un lunar rojo, que por lo regular conocemos como puntos rubíes, que las petequias. Las petequias son muchísimas y suelen estar unidas entre sí, o sea, no están separadas, ¿no? Los puntos rubí, pues podemos tener a veces un par en el brazo, un par en las piernas, un par en la cara. A veces es difícil de hacer la distinción, por eso es muy importante pues acudir al médico. Muy bien. Doctor, regresando un poquito a las fases, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si el cáncer llega a la cabeza? Bueno, cuando la leucemia infiltra el sistema nervioso central, puede ser la cabeza o cualquier otro sitio del sistema nervioso central, pues bueno, es difícil tratar. ¿Por qué? Porque son sitios santuario, ¿sí? Y la quimioterapia pues no entra tan fácil. Entonces hay que dar tratamiento dirigido, pues puede haber radioterapia, puede haber quimioterapia intratecal. Esas son las principales estrategias. Muy bien. Me quiero regresar un poquito, doctor, porque eso es importante. Si me detienen tantito las preguntas, hablar un poquito más sobre las fases del tratamiento, ¿no? Lo que tiene que ver con inducción, con consolidación. Los pacientes cuando llegan a nosotros, a las organizaciones, normalmente tienen esta información, pero no la entienden muy bien, ¿no? Y estamos hablando de un proceso. Entonces sí sería importante a lo mejor hablar un poquito más sobre estas fases del tratamiento. Sí, claro. Bueno, pues las fases del tratamiento normalmente las clasificamos así, las dividimos así. La inducción,
pues suele ser el primer tratamiento que reciben los pacientes. Es un tratamiento, así hace el diagnóstico, y ese tratamiento tiene la finalidad de disminuir la carga tumoral lo más que se pueda para que la hematopoiesis otra vez o la fábrica de la sangre se restablezca. Normalmente los pacientes se quedan hospitalizados durante un mes porque la quimioterapia suele aplicarse por semana, y al final de ese mes nosotros evaluamos la respuesta. Si hay una adecuada respuesta, entonces pasa la siguiente fase, que es la consolidación, o sea, consolidar esa respuesta con más quimioterapia para tratar de bajar todavía aún más la carga tumoral, y así evaluar periódicamente, que casi es cada mes con mes, o cada 15 días, dependiendo del protocolo, si esa respuesta se ha conseguido. Muy bien, doctor. Si quieres, podemos tomar ahorita el receso y hablamos sobre alguna experiencia que hemos tenido en las organizaciones con este tipo de pacientes. Claro que sí. Muchísimas gracias. En 5 minutos regreso. 2 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues podemos aquí hablar de cómo ha sido la experiencia también que hemos tenido en las fundaciones, tanto en Unidos como en la Fundación de ALBA, cuando llegan a nosotros estos pacientes ya con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. En principio es importante lo que estaba comentando el doctor, saber que van a ser pues 2 o 3 años de tratamiento y que también hay todo un esquema que tiene que seguirse. Decía el doctor también en lo que hablaba respecto de cómo este diagnóstico impacta también a la familia, ¿no? Impacta al paciente porque el paciente va a estar recibiendo todo este tratamiento a lo largo de este tiempo, pero cómo puede también impactar a la familia, ¿no? La familia y sobre todo el cuidador o la cuidadora primaria tiene que estar pues acompañando, ¿no?, al paciente a los tratamientos, viendo que todo esto que tiene que ver con los efectos secundarios del tratamiento también tengan una disminución o puedan ser disminuidos, ¿no? Como ya lo dijeron, todo lo que tiene que ver con la parte de calidad de vida, ¿no? Con cuidados paliativos, prevenir el dolor, prevenir todo lo que pueden ser síntomas o efectos secundarios de un tratamiento tan largo. Yo sé que tenemos aquí algunas personas escuchando. ¿Valdría la pena que si algunos de ustedes son cuidadores de pacientes o pacientes, compartieran su experiencia? Me parece que podría ser muy valioso y de esto aprovechar una vez que el doctor regrese, cómo podríamos hacer todas estas preguntas, esclarecer dudas, ¿no? Tenemos todavía un ratito más de compartir este espacio con el doctor Gilberto Barrancó, que como ya lo dijimos es un especialista importante sobre este tema de las leucemias. Ya está aquí de nuevo el doctor, entonces, mil gracias, doctor. Oye, Gracias. abrí el espacio para que si tenemos pacientes o cuidadores de pacientes, nos puedan hacer las preguntas que tengan ahí como inquietudes. Porque tú mencionabas algo importante en un principio, el recibir un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda es importante y tiene un impacto fuerte también en la familia. Sí, claro. Sí, es algo muy difícil, cambia la vida del paciente, no nada más del paciente, cambia la vida pues, de la familia, de los amigos, de sus seres más cercanos. Es una enfermedad pues, que afecta, ¿no?, a todo el núcleo de la persona que lo está padeciendo. ¿Y qué le dirías, doctor, a los familiares de un paciente con leucemia? Perdón, se cortó un poquito. ¿Pueden repetir la pregunta? Sí, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendación le darías a los familiares de los pacientes con leucemia? Ay, otra vez, no sé si está fallando un poquito la red, pero si me la puede repetir, a ver si. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, un poco escuchas? mejor. Sí. Ok. Sí. Mira, si quieres entramos al tema aquí de las preguntas y podemos cerrar con lo que yo ya te dije como un consejo. Entonces, ¿cuál sería la expectativa, cuál es la expectativa de vida cuando no se hace el diagnóstico temprano? Bueno, por lo regular, el diagnóstico se tiene que hacer porque es una enfermedad que es mortal a corto plazo, y pues más bien
si se hace el diagnóstico temprano, ¿sí? Pues evidentemente lo que favorece es que el paciente llegue en mejores condiciones a los tratamientos. Si se hace de forma tardía, pues el paciente puede estar un poquito más deteriorado cuando empiece a recibir el tratamiento, y a veces un paciente que ya tiene mayor deterioro, pues no puede recibir el tratamiento con quimioterapia de forma intensiva, ¿sí? Como lo comenté, pues es una enfermedad potencialmente mortal. Y bueno, pues también aquí las estadísticas y la epidemiología cambia un poco, porque afortunadamente, pues para el grupo de edad de niños, sí, el pronóstico suele ser muy bueno, y a 5 años la probabilidad de supervivencia estará pues entre 80 y 90%, ¿sí? Y sin embargo, para los adultos, todavía la probabilidad de supervivencia a largo plazo. Y para los adultos todavía esto pues significa un reto. Adolescentes jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores, evidentemente, representa un reto porque la probabilidad de supervivencia a largo plazo pues es menor al 40%, 30%, incluso tal vez menos en nuestro país. Entonces, eso representa un reto. Es una enfermedad, pues con esto no quiero decir que pues todo o que debemos generalizar. Estos son números fríos. Cada caso es diferente, ¿sí? Y pues a veces no vale la pena fijarnos tanto en esto desde la perspectiva del paciente. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, porque no podemos saber específicamente cuáles son las probabilidades directas para una persona. Muy bien, doctor, una pregunta que nos hacen muchísimo antes de entrar a la pregunta de Edith. Una vez que un paciente está en remisión, ¿quiere decir que ya se curó? O sea, ¿la leucemia puede regresar? La leucemia puede regresar. De hecho, es de los principales o la principal causa de mortalidad de los pacientes, el regreso de la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad, como son células y son células que tienen muchos mecanismos para defenderse de los tratamientos, pueden quedarse en algunos sitios que conocemos como santuarios, y después de años o de meses de tratamiento, de haber incluso terminado el tratamiento, pues esas células pueden despertarse y pueden causar las recaídas. Entonces, siempre una remisión, pues es una noticia excelente, ¿no? Sin embargo, pues siempre existe el riesgo de recaída de la leucemia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, doctor, para que un paciente de leucemia se considere como superviviente? Sí, pues bueno, el concepto de superviviente de la leucemia, yo creo que bueno, es tal vez un poco mi visión personal, ¿sí? Por lo general, si hablamos así de cuestiones a nivel mundial o de cuestiones más generales, podríamos decir que después de 5 años, incluso 10 años, podríamos decir pues que se ha alcanzado esa etapa de superviviente, ¿no? Pero hay pacientes que llegan a tener recaídas incluso después de ese periodo de tiempo, ¿no? Que son lo mínimo. Claro que entre más pase el tiempo y no recae la enfermedad, pues menos es la probabilidad y es muchísimo más raro que recaiga, ¿no? Pero siempre existe esa posibilidad. Y además, pues bueno, la supervivencia en los pacientes con cáncer y con leucemia linfoblástica, yo creo que es día a día. Día a día se enfrentan a un reto diferente, día a día se enfrentan a la posibilidad de terminar ya la fase intensiva, a la posibilidad de terminar el mantenimiento. Entonces, pues bueno, a lo mejor esto podría aplicar para toda la población, ni siquiera que a la gente o a los pacientes que tengan cáncer, ¿no? Pero los pacientes con leucemia son más sensibles a esto. Entonces, la supervivencia, pues para mí va día a día. Muy bien. Vamos a entrar con esta pregunta, doctor, de Edith Ortigosa, que dice que su sobrino de 13 años, hace un mes le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, ya le están dando quimioterapias, pero no responde al tratamiento. Le están dando vincristina y quimioterapia intratecal, pero le dijeron que ya tiene las células cancerosas en el cerebro. ¿Qué probabilidad hay de vida en él?
Sí, bueno, como comenté hace rato, es muy difícil poder individualizar y decir, bueno, pues la probabilidad o la esperanza de vida a un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, años, es muy difícil y son números fríos. Es un caso difícil, eso no se puede negar, porque como ya lo comenté también, cuando hay infiltración del sistema nervioso central, los tratamientos suelen ser, es más difícil que lleguen a esos niveles, pero bueno, pues hay algunas opciones o algunas estrategias de tratamiento que ya se están considerando y que, bueno, pueden ayudar al control a ese nivel incluso. Muy bien. Hay un par de preguntas más, doctor. Mi esposo tiene leucemia linfoblástica aguda. Él ya tuvo su trasplante hace 2 semanas. Que sigue conforme a su evolución. ¿Qué sigue conforme a su evolución? Gracias. Bueno, por lo regular se espera que esa nueva fábrica de la sangre que recibió, pues empiece a injertarse dentro de su cuerpo y pueda producir las células eh, que restablezcan la hematopoiesis, o sea que otra vez pueda tener niveles adecuados de hemoglobina, de plaquetas, de defensa. Viene una etapa en la que pues probablemente o seguramente tendrá que estar tomando tratamientos de inmunosupresión, a riesgo todavía de infecciones, el riesgo de recaída, pues como ya lo comenté, está ahí, controles con sus médicos tratantes y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, pues se van eliminando los medicamentos, se van permitiendo pues que el paciente pueda reintegrarse a sus actividades, ¿sí? El sistema inmunológico pues vuelve a tener una maduración como cuando somos pequeños y después de un par de años pues se alcanza pues una maduración similar, ¿sí? Entonces, pero bueno, pues vienen esos cuidados, esos riesgos y pues también esas expectativas y esa esperanza de que la enfermedad no regrese. Muy bien. Buen día, una consulta. ¿Qué sucede si se logra en la etapa de inducción que los blastos lleguen a cero? ¿Se continúa con las quimioterapias invasivas hasta lograr la consolidación? Sí, sí, porque bueno, nosotros tenemos diferentes técnicas para evaluar si un paciente está en remisión o si los blastos están en cero. La primera, pues, es con el aspirado de médula ósea, ver si no hay células malas, células blastos ahí en el microscopio que nosotros vemos. Luego tenemos técnicas más sensibles, como las técnicas moleculares, genéticas o la citometría de flujo. Pero aún así, nosotros siempre va a haber o siempre existe la posibilidad de que haya células que nosotros no podamos identificar, que no podamos ver. Por eso, aunque no se detecten, pues se continúa con los esquemas de tratamiento previstos. Doctor, ¿los pacientes o algún paciente puede tener más de un trasplante? Sí, no es una conducta habitual, pero sí hay casos en los que, bueno, pues a lo mejor hay una recaída después del primer trasplante y como otra alternativa pudiera haber otro potencial donador, el paciente está en adecuadas condiciones, se logra una buena respuesta nuevamente de la enfermedad, se encuentra en remisión, pues se puede volver a considerar otro trasplante. Muy bien. Doctor, vamos a poner una última pregunta que me parece que es importante para empezar ya con el cierre de esta transmisión. Y nos preguntan aquí, ¿cuál sería la recomendación para lograr una detección temprana en los infantes y adolescentes? ¿Qué signo debería ser la alerta roja para los padres? Ok. Bueno, como ya lo comenté, pues hay que llevar a nuestros hijos, bueno, a sus hijos, con su médico de cabecera, médico familiar, su pediatra, ¿sí? Y bueno, pues esas son, evaluaciones periódicas. Pero si antes de alguna evaluación notan algún dato de alarma, los más importantes pueden ser ese cambio de coloración y una fatiga, pues, extrema en los adolescentes, en los niños. A veces es difícil en los niños, ¿no? Porque tienen mucha energía y pues aunque tengan anemia van a estar ahí corriendo, ¿no? Pero ese puede ser el cambio de coloración, el cambio del estado de ánimo, así que ya no puedan hacer sus actividades. Y los moretones o estas lesiones que les comenté que se llaman petequias, este, sangrados sin alguna causa aparente que duren mucho tiempo y que además asocien pues a estas petequias, pueden ser datos de alarma, la presencia de fiebre sin que haya a lo mejor alguna infección identificable, si esa fiebre sostenida,
pues hay que llevar al paciente a una valoración, ¿no? Muy bien. Inicialmente tú recomendarías, sí, el pediatra, ¿no? La visita anual, dependiendo de la edad del niño o del adolescente, pero después acudir con un médico hematólogo. Sí, es el Sí, médico, el hematólogo, quien tiene que diagnosticar una sí, leucemia sí, linfoblástica. digo, por lo general, todos los médicos, el médico de primer contacto puede identificar esos datos de alarma, iniciar a lo mejor pedir una biometría hemática, evaluar si hay alguna alteración y si es necesario, pues la evaluación con el hematólogo, ¿no? O también, pues, si no hay al alcance, pues, digo, es más difícil, ¿no? Que haya un hematólogo a que haya un médico general, ¿no? Pero también, digo, si hay alguna duda más específica, pues pueden acudir directamente con algún hematólogo. Muy bien. Doctor, ya para cerrar, ¿qué recomendaciones, te hacía la pregunta, harías para el medio en el que esté el paciente, por ejemplo, el cuidador primario, los familiares cercanos, para ayudar en este proceso de la enfermedad? Bueno, yo creo que es importante la comunicación, sí, acercarse a fundaciones como ustedes hacen un labor pues bastante importante. Por ejemplo, los programas de navegación que les ayudan pues, a ir navegando en el transcurso de las diferentes etapas de la enfermedad de los pacientes son sumamente valiosos. Eh, pues una comunicación entre el paciente y su cuidador también es fundamental, ¿sí? Es normal que el cuidador también se fatigue, es normal que el cuidador también se sienta triste, ¿sí? Pues bueno, tratar de tener una red de varios cuidadores que puedan ayudar a hacerse responsables del paciente. Muy bien. Acabas de hablar de una colaboración importante, las que tenemos desde las instituciones médicas, las instituciones de salud con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, formar parte también nosotros como de ese equipo multidisciplinario, ¿no, doctor? Que apoyamos en que el paciente pueda tener un mejor tránsito por todo este proceso que va a ser la enfermedad. Sí, claro, Muy bien. claro. Doctor, pues vamos a cerrar. No me queda más que agradecerte en nombre de Unidos y de Fundación de Alba este tiempo que nos diste esta mañana. Agradecerte también en nombre de todos los beneficiarios que tenemos en ambas fundaciones, de toda la gente que se conectó y a quien respondiste estas preguntas. Muchas, muchas gracias, doctor. Y esperamos tenerte pronto en otro live con nosotros. Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo muy sincero y cálido y pues a todas las personas que están atravesando por esta situación. Deseo pues de todo corazón que pues su evolución sea favorable, ¿sí? Y bueno, pues les mando un abrazo. Muchas gracias, doctor. Vamos a poner las redes de ambas fundaciones para que si tienen preguntas adicionales, dudas, que conozcan también los apoyos que damos y que puedan contactarse con nosotros. Muchas gracias a todos. Hasta Buen luego. día. Buen día.